Cuando un padre y su hijo planean un día de buceo en cuevas, nunca esperan que una impresionante catástrofe abrume a su grupo. Una búsqueda frenética de la salida termina en tragedia. Este es el desglose fatal de la tragedia de Manatee Springs. El 14 de marzo de 2022, dos amigos, Sam y Henry, decidieron probar sus habilidades de buceo en cuevas en el sistema de cuevas de Manatee Springs. Habían buceado juntos por años y obtuvieron su certificado de introducción al buceo en cavernas. En este viaje, los chicos llevaron a sus padres a bucear en Florida. Manatee Springs era un famoso sitio de buceo, con una piscina alimentada por un manantial, ideal para buceadores de aguas abiertas. Había otros 3 sumideros que servían como entradas al sistema de cuevas debajo. Catfish Hotel, Sue's Sink y Friedman's Sink eran todas áreas de sumideros, donde la superficie se había derrumbado hace mucho tiempo, para crear una piscina abierta que conducía al túnel de la cueva debajo. El túnel se extendía por miles de pies, pero solo el final tenía las piscinas de entrada para los buzos. El sistema de cuevas era conocido como un sifón, porque el agua fluía como un río desde una entrada distante y salía en un manantial natural, el manantial principal de Manatíes. Debido a este flujo de agua, los buzos de cuevas generalmente entraban en un lugar y salían aguas abajo en otro. Este tipo de buceo, llamado travesía, es más arriesgado debido al desafío adicional de conocer 2 caminos diferentes en lugar de solo uno. Lo que lo hace especialmente difícil, en una cueva inexplorada por los buzos, es que los túneles no se ven como en un mapa. Los dibujos lineales simples que a menudo son guías para los buzos no revelan realmente la complejidad de los techos, paredes, salidas falsas y caminos divididos. Lo que parece una apertura clara arriba podría ser realmente un pasaje estrecho bloqueado por formaciones rocosas. Un buzo experto debe guiar a un principiante, indicando referencias y áreas peligrosas. El Parque Estatal Manatee Springs requiere la certificación completa de buceo en cuevas y bucear con alguien con experiencia previa en Manatee para poder entrar a la parte de la cueva de los manantiales. El grupo estaba emocionado por este sistema desafiante de cuevas y los 4 tenían certificación de introducción al buceo en cuevas. Esto implicaba que habían finalizado la primera parte del entrenamiento y buceaban para ganar experiencia en este nivel antes de intentar la certificación total. Buen plan, pero puede complicar a los buzos antes de certificarse por completo. Puede ser difícil resistir la tentación de bucear más allá de tu entrenamiento y certificación. Los chicos, emocionados por los videos de YouTube, estaban ansiosos de explorar el sistema de cuevas de Manatee Springs. Lamentablemente, este sistema completo excedería su nivel de certificación. Entrar a un sifón o bucear con una travesía estaban reservados para buzos completamente certificados. Sin embargo, Sam y Henry, con sus padres Robert y John respectivamente, desafiarían los límites al realizar una inmersión de travesía en un sifón. Su mayor temor era concluir por accidente el viaje en Manatee Springs. Con el tiempo, este final del camino de buceo en cuevas se ha vuelto un tanto peligroso. Con un flujo de agua alto, la corriente era un sifón poderoso e inevitable. Una vez que la corriente te atrapaba y arrastraba hacia la salida, estabas comprometido. Este flujo ha sido descrito como una manguera de incendios, y en su mayoría ha sido emocionante para los buzos entrenados. Pero este agujero de salida es pequeño, y a veces demasiado pequeño. El flujo del agua puede depositar rocas y sedimentos alrededor de la abertura, o los colapsos en la piscina superior pueden modificar los escombros cerca de la salida del agujero. Solo 3 años antes, en 2019, un buzo chino llamado Zhou Min sufrió un devastador final para un increíble viaje de buceo. Como buceadora de cuevas experimentada y certificada, conocía los desafíos que podrían surgir en un sifón. La corriente era tan fuerte que fue empujada a través del agujero de salida y quedó completamente atascada. Fue presionada con una fuerza implacable, impidiendo su liberación. Showman murió atrapada en el pequeño agujero que conduce a Manatee Spring. Un esfuerzo desesperado por liberarla había fracasado por completo. Estaban muy conscientes del peligro y planeaban salir del sistema antes del estrecho aprieto en la fuente principal.
En los cenotes hay señales de advertencia en el fondo para disuadir a los buceadores de explorar más allá de las áreas abiertas. El buceo en cuevas es su propia categoría especial. Requiere una certificación avanzada de varios niveles antes de atravesar un sifón y navegar por tu cuenta. Pero claramente, incluso esta extensa capacitación no puede garantizar completamente tu seguridad. Robert, Sam y sus amigos John y Henry estaban listos con sus tanques de aire montados lateralmente para su aventura. Cada persona tendría 2 tanques de aire, suficiente para la inmersión planeada. Cada tanque estaba lleno, a 3.800 libras por pulgada cuadrada. Su inmersión sería a una profundidad de 100 pies, lo que equivale a 4 atmósferas de presión. Esto implica que el aire en los tanques estaría comprimido a 1/4 de su volumen, consumiéndose 4 veces más rápido que en la superficie. Todos llevaban fuentes de luz primarias y secundarias y computadoras de buceo para rastrear su profundidad, ritmo cardíaco, movimiento y tiempo. Cada papá llevaba una cámara con una gran luz montada para capturar imágenes del buceo. Estaban totalmente listos con el mejor equipo y una preparación meticulosa. No tenían idea de lo que les esperaba dentro de esa engañosa cueva. A las 11:17 de la mañana, Sam y Henry tomaron la delantera, y sus padres los siguieron de cerca mientras se dirigían a la entrada en el sumidero de Freedman. Este era un punto de entrada común para la travesía, ya que el agua fluía desde aquí hasta el sumidero de Sue y el Hotel Catfish, antes de llegar al manantial principal de los manatíes. La corriente del agua arrastraba a los chicos en una suave corriente, aliviando la cantidad de esfuerzo que tenían que hacer para recorrer la distancia de 1.700 pies entre Freedman's y el Hotel Catfish, donde planeaban salir. Disfrutaron los primeros 975 pies de la inmersión y hallaron la línea hacia la salida del sumidero de Sue. La línea de subida estaba atada discretamente a una roca a un lado. Esta salida era solo para emergencias, ya que era un lugar de acampada cerca del agua, no preparado para buceadores. Notaron el débil charco de luz que se filtraba desde arriba de la delgada cuerda que bajaba cerca de la línea principal. Sabían que la próxima parada sería el Hotel Bagre en poco más de 700 pies más. Se estaban moviendo a un ritmo razonable y no habían usado demasiado aire hasta este punto. Sentían mayor confianza al atravesar este sifón y sumar otra hazaña a sus logros de buceo. Sam de repente llegó al final de la línea principal mientras continuaban. Simplemente se detuvo. Nunca habían visto la línea que llevaba al Hotel Catfish, lo cual resultaba muy confuso. Los demás buzos se actualizaron, y los hombres miraban alrededor para ver si se perdieron de algo. John nadó hasta el techo del túnel y buscó un indicio de luz para mostrar la salida. ¿Vieron? Nada. Estaba a una longitud de cuerpo de la línea principal, lo más lejos que podía aventurarse sin ataduras. Un momento incómodo los impactó simultáneamente. Las cosas no iban según lo planeado y no sabían con certeza dónde se encontraban. Robert escribió en sus notas mojadas, ¿Manatí?, preguntándose si habían nadado sin querer hasta el final, arriesgándose a ser exprimidos por el pequeño agujero que conduce al manantial. Después de que su plan fue interrumpido, los padres e hijos se reunieron y decidieron volver. Quizás se habían extraviado camino al Hotel Bagre, o lo confundieron con el sumidero de Sue, equivocadamente. De cualquier manera, no seguirían adelante sin línea, y la salida más cercana que conocían estaba detrás de ellos. A Robert le quedaban 3.000 libras por pulgada cuadrada de aire, así que no había razón para entrar en pánico. Una inquietud se había instalado entre ellos, pero solo debían seguir la línea de regreso. Simple, ¿verdad? El buceo en cuevas es una actividad compleja. Toda tarea puede volverse un conjunto abrumador de actividades aparentemente insuperables. El grupo regresó con Robert y Sam al frente. Robert apagó su cámara y se enfocó en la peligrosa tarea que le esperaba. En cuanto empezaron a retroceder, la resistencia del agua los impactó. Había sido tan suave y fácil antes, pero ahora la turbulencia del flujo contra sus máscaras y tanques era un desafío.
Sabían que el camino era solo de 737 pies si estaban correctos acerca de su ubicación. Robert agachó la cabeza y remó con fuerza para avanzar contra la corriente. Su corazón latía a 175 pulsaciones por minuto y su ritmo respiratorio se triplicó. Por varios minutos el miedo al fracaso los afectaba a todos. El esfuerzo irreal al que se enfrentaban estaba agotando el aire en sus tanques, mucho más rápido de lo planeado. El consumo individual variaba según la respiración, tamaño, condición física, experiencia y ansiedad de cada persona. John y Henry podían ver las luces adelante, pero las partículas en el agua limitaban su visibilidad. El túnel serpenteaba, por lo que no siempre podían ver al grupo que iba adelante. John tenía encendida la luz de inundación de su cámara, con la esperanza de iluminar el camino con la luz más brillante. Lamentablemente, este pudo haber sido el error decisivo que sentenció su destino. Sam observaba atentamente la línea, buscando el amarre que los conduciría a la salida más próxima. Empezaba a sentir pánico, ya que deberían haberlo encontrado. Tiró frenéticamente y respiró furiosamente, cuando de repente se pudo ver la suave luz del día justo adelante. Resultaba emocionante y repugnante a la vez. Veía la salida, solo tenía que salir del agua. Extendió la mano para cambiar a la línea ascendente y se volvió para hacer señas a su padre. Sam se levantó y rodeó las rocas que bloqueaban el túnel que llevaba a la superficie del fregadero de Sue. Robert reprimía el pánico, temía que se quedarían sin aire. El esfuerzo y la ansiedad habían triplicado el consumo de su aire. Al ver la indicación de Sam de que iban a la subir, sintió una mezcla de angustia y alivio al saber dónde estaban. Mientras subía por la línea, le indicó a Henry que este salto llevaba a la salida. Veía la luz brillante de la cámara de John y se alegró de que todos tendrían una historia que contar cuando esto acabara. John mantuvo la luz de su cámara apuntada hacia adelante, buscando la cuerda que señalaba la salida. Luchaba contra la corriente mientras veía las aletas de su hijo frente a él. Él también sentía el pánico y quería que Henry se moviera más rápido, así que empujó sus piernas para animarlo a acelerar. Ambos sabían que el esfuerzo extra y el estrés consumían el aire más rápido de lo planeado, pero habían traído suficiente aire de sobra y estaban seguros de que les alcanzaría para llegar a la salida. Henry bajó la cabeza y tiró de la cuerda cada vez más rápido. Su padre seguía empujando con las piernas y claramente pensaba que necesitaba moverse mucho más rápido. Era estresante. Debía buscar con cuidado la cuerda de salida para escapar, pero también tenía que apresurarse y moverse lo más rápido posible. Ya deberían haber llegado a la salida, y no había señales de Robert y Sam. Henry estaba realmente en pánico ahora. Sabía que si de alguna manera nadaban más allá de la salida en Freedman's, estarían nadando hacia un abismo interminable que sigue y sigue, sin otra salida. Tiró y tiró contra la corriente, y su papá continuó agarrándose de sus piernas de vez en cuando, en lo que él pensó que era un estímulo para moverse más rápido. Lo que no sabían era que la luz de inundación de la cámara de su papá borraba el débil indicio de luz de la abertura de arriba. Al nadar contra la corriente, unas rocas bloqueaban la visibilidad de la línea ascendente y nunca la vieron. Robert y Sam habían emergido por el lavabo de Sue a las 12 en punto. Era un estanque desconocido, pero estaban muy agradecidos de respirar aire fresco y estar libres de los túneles de la cueva. Pasaron unos minutos y luego unos cuantos más. Y aún así, no había rastros de sus amigos. Debieron haberlos alcanzado en unos 3 minutos. Pero nunca lo hicieron. Sam pensó en volver a sumergirse para ver si estaban allí, pero Robert insistió en que salieran del agua y llamaran al 911. Si algo estaba mal, los dos buzos exhaustos serían de poca ayuda para John y Henry, con sus propios tanques de aire casi vacíos. Requerían buzos frescos con tanques de aire llenos. Henry y John pasaron 20 minutos agonizantes en una frenesí de natación y búsqueda, agotando su suministro de aire, sintiendo que realmente podrían estar atrapados en ese túnel de agua. Cada cala prometedora en el techo les daba esperanza, pero luego la decepción volvía a inundar cuando no era más que una falsa cúpula.
Henry estaba frenético cuando vio el resplandor de la luz del lavabo de Friedman. Se apresuró hacia la línea ascendente y miró atrás, viendo la luz de la cámara de su padre. La desesperada lucha por encontrar una salida terminó, y Henry emergió a la superficie aliviado y confundido. ¿Qué pasó con las otras líneas ascendentes en el sumidero de Sue y el Hotel Bagre? No entendía qué había salido mal. Quería hablar con su padre al respecto, pero él tardaba mucho en subir por la línea. Eran las 12:20 y llevaban poco más de una hora en el agua. Miró su manómetro para ver que uno de sus tanques ahora estaba completamente vacío, y el otro tenía menos de 1.500 libras por pulgada cuadrada. Apenas lo había logrado, y él era más pequeño y en mejor forma que su papá. Esperó un minuto o dos, pero no había burbujas de aire de un buzo que se acercaba. Henry estaba atónito. Estaba seguro de que su padre, en pánico, había usado su propio aire mucho más rápido y probablemente se quedaría completamente sin aire. Robert y Sam se habían dirigido a la pila de Friedman para ver si habían emergido allí. Los tres solo podían esperar y cuestionarse cómo se desviaron de la ruta al Hotel Catfish. Lo que no sabían era que no había línea que subiera al Hotel Catfish. Desde abajo en el sistema de cuevas no puedes ver la luz del sumidero de arriba. Tendrías que subir por un agujero en el techo, avanzar unos 10 pies, luego subir por otro agujero que conduce al Hotel Catfish. Sin experiencia previa no sabrían esto. Muchos buzos entran a través de Catfish para establecer sus propias líneas de salto hasta la línea principal de la cueva. Esto les da una idea del camino y una cierta conexión con sus propias líneas de buceo. A pesar de su experiencia y certificación, el grupo se topó con uno de los múltiples riesgos del buceo en cuevas. A las 12:50 llegaron los primeros buzos de rescate calificados, y después se unieron 2 miembros del equipo internacional de rescate y recuperación en cuevas subacuáticas. Tristemente, hallaron el cadáver de John, a solo 100 pies de la salida en Friedman Sink. Se descubrió que sus 2 tanques estaban totalmente vacíos. Recorrió 3.400 pies a través de las cuevas y se quedó sin aire en los últimos 100 pies. Fue una realización desgarradora. Sus últimos movimientos se registraron a las 12:17, solo 3 minutos antes de que Henry emergiera, y 17 minutos después de que sus amigos salieran en el sumidero de Sue. Cuando Henry miró hacia atrás para ver la luz de su padre, probablemente él ya estaba luchando por respirar, o incluso muerto. A pesar de su planificación y entrenamiento, el buceo en cuevas cobró otra vida a una familia desprevenida. Esto sigue siendo un recordatorio contundente de la absoluta necesidad de una certificación completa para el buceo en cuevas. El buceo y la capacitación constante con miembros experimentados del equipo facilita la lenta evolución de principiante a experto. Sin importar el tiempo o la experiencia, siempre hay riesgo de factores incontrolables y errores. Muchos buceadores de élite han perdido la vida en los confines implacables de las cuevas submarinas.